se fue a la lona. Buena continuación, lo sacó fuera del ring. Bueno, está mal, está cayendo, se va contra la cuerda y se cayó. Esto es todo. Juan Carlos Tapia dirige el programa de boxeo en televisión con más tiempo al aire en el mundo. Y no solamente en el mundo, en Panamá también, con estos 40 años que cumple Lo Mejor del Boxeo, es el programa de televisión que por más años se ha mantenido de forma ininterrumpida todas las semanas al aire. Lo Mejor del Boxeo cumple 40 años y hoy estamos con Juan Carlos Tapia aquí en su hogar. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Aterógenes. ¿Cómo comenzó Lo Mejor del Boxeo hace 40 años? Tenemos que recordar que yo antes era juez de boxeo y nace de la idea de un promotor de boxeo en Japón. A mí me escogen como juez neutral en una pelea de campeonato mundial de Antonio Cervantes Kid Pambelé con Yasuaki Kadota, y yo soy el juez neutral. Había un juez venezolano, un juez japonés, y yo era el juez panameño. O sea que siempre te gustó el boxeo. Sí, yo veo boxeo desde que tenía 10 años. Y estando en Japón, el promotor, yo le estaba pidiendo videos, porque ya yo coleccionaba videos de boxeo. Y el promotor Arachida me dice a mí: Juan Carlos, si te gusta el boxeo, eres juez de boxeo, tienes películas, videos de boxeo, ¿por qué no haces un programa de boxeo? Y esto fue octubre del 74. Y el 9 de enero del 75 yo inicio mi programa. 4 meses después. 4 meses después. Pero, ¿quién te propone entrar en la televisión panameña? Porque yo me fue Japón. ¿Cómo llegaste acá a la televisión panameña? Te voy a explicar. Yo llego a Canal 4, estaba Jimmy de la Guardia, era el tiempo de oro de Jimmy de la Guardia, que en paz descanse, y vengo con esta idea novedosa de hacer un programa de boxeo los jueves, y me dice Jimmy que yo estaba loco, que a quién se le ocurría hacer un programa de boxeo día de semana en la noche. Y yo me voy a donde Leighton, que era el gerente en ese momento, Francisco Leighton, Pancho Leighton, que era el gerente de TV2, y me dice: me encanta la idea, te voy a llamar. Tenía que llamarme entre Navidad y Año Nuevo, ya yo tenía un piloto hecho, yo estaba ya enfocado a que yo iba para... En menos de 3 meses. En menos de 3 meses. Y tenía algunos videos. Este señor me había regalado los derechos de las peleas de título mundial de latinos con japoneses. O sea que yo empecé, todas mis peleas al inicio eran japoneses con latinoamericanos. Y arrancamos el día 9 porque él se le perdió mi teléfono. Y un amigo mío, yo dije: el hombre no me va a llamar. Me dijo: pero llámalo tú. Cuando yo llamé a Pancho Leighton, me dijo: óyeme, te estoy buscando tu teléfono, no lo encuentro, tienes que empezar el día 2. Le digo: yo el 2 no puedo, el 9, porque era jueves. Y arranco el 9 de enero de 1975 a las 10:30 de la noche. A partir de ese momento, semana a semana, Lo Mejor del Boxeo comienza a proyectarse. Así es, por 40 años, que lo cumplimos el 9 y el 8 lo celebramos porque cae jueves. Ahora, pero antes de Lo Mejor del Boxeo, y por la forma en que actuaste tan rápido, supongo que Juan Carlos Tapia tenía una vida dedicada a... la venta. Yo siempre he sido un gran vendedor. A mí mi padre desde muy chico me decía que yo podía vender hielo en el Polo Norte. Porque yo trabajé con mi padre desde muy temprano. Es más, llegué a ganar tan buen dinero siendo tan joven, más que los vendedores de él, que mi padre no me pagaba lo que yo me ganaba porque decía que me iba a corromper. Y yo me voy a vender enciclopedias. Y en el año 61, antes de cumplir 20 años de edad, 19 años de edad, salgo a la calle caminando sin auto a vender enciclopedias. Y a los 2 meses me compro mi primer auto. Vendiendo enciclopedias. Y a los 23 años me hacen gerente general de la enciclopedia por mi labor. Entonces yo he sido toda la vida un buen vendedor, un gran vendedor. O sea que Juan Carlos Tapia llega a un programa de televisión siendo vendedor. Así es. Por eso es que lo hago de forma como productor independiente. Porque yo mismo vendo los comerciales y compro. Por primera vez se le vende prime time a un productor de televisión. Porque vendían... A Martínez Blanco le vendían los sábados en la tarde, pero a nadie le vendían prime time. Yo rompo ese esquema y yo quedo en prime time. Claro, entendamos que Lo Mejor del Boxeo nace en la década de oro del boxeo panameño, en los 70. Así es. En esa época Panamá tenía 12 campeones mundiales de boxeo.
Fue una época interesante en la cual aparece En lo el mejor del boxeo. 75, cuando yo empiezo, solo había tenido 5 campeones. Los 4 del 72 y Panamá, perdón, 6. Panamá Albrón 29, Ismael Laguna en el 65 y los 4 que tuvimos en el 72. Después ganamos un par de campeonatos más, pero Panamá ha tenido creo que 4 veces al mismo tiempo 4 campeones, 72, 76, 80 y por ahí no me acuerdo otras fechas, hará unos 4 o 5 años. Bueno, en esa época aparece lo mejor del boxeo. Ya Durán era campeón, Marcel era Claro. campeón, Pinder era campeón, Peppermint Fraser había sido campeón. Por alguna razón en RPC te dicen que era una locura. Me imagino que fue difícil en 1975 convencer a los anunciantes de pautar en tu programa, ¿o no fue así? No, para mí no fue difícil y te voy a explicar por qué. Es que el problema era no que boxeo, la objeción no era boxeo, boxeo día de semana de noche, porque el deporte se daba en ese tiempo en la televisión panameña los sábados o los domingos. El programa estelar de Canal 4 era Domingo Deportivo, tú te debes acordar. Entonces yo salgo a vender el programa, llegó una semana, lo vendo completo por todo el año. Y me recuerdo de mis primeros anunciantes, Felipe Mota, McCann Erickson, que en ese tiempo lo manejaba García de Paredes, Alberto García de Paredes, me compra Marlboro, Cerveza Panamá. O sea, yo llego en una semana con el programa lleno, full vendido, hasta diciembre. Cosa que se ha mantenido por 40 años. Ahora, Juan Carlos, los anunciantes agarran y toman con agrado la opción de un programa de boxeo en la semana, en horario 10:30 de la noche, en TV2. Que al año siguiente se pasa a las 8:30 y al año siguiente a las 9. Ah, interesante eso. Claro, claro. Porque es que, acuérdate que en ese momento habían 2 canales. Claro. El 2 y el 4. El 2 y el 4. Entonces, el 4 era novela, yo arranco en el 2. Y el 2 era series. Entonces, a mí sacan Kung Fu, la serie de Kung Fu, para darme el espacio. Y al año siguiente me dice Leighton, como marcaba muy bien, unos meses antes de morir, Juan Carlos, ¿por qué no te vas a las 8:30 para golpearle las 2 novelas al 4, la de las 8 y la de las 9? Craso error. El programa bajó de rating y entonces lo que hicimos fue que después lo cambiamos a las 9 de la noche para pelear con una sola novela, no con las 2. ¿Cuánto tiempo en TV2 en esa época? Yo me voy hasta el 84, del 75 al 84. En el 84 me hacen una oferta para ser gerente de Canal 5. Acepto la gerencia de Canal 5 y me llevo mis programas para Canal 5. Duro un año en Canal 5, agarro Canal 5, facturaba $40,000 mensuales, lo dejo en $400,000 mensuales en 10 meses. Pero como era un canal que se manejaba políticamente, yo en ese momento no veía las cosas políticas. Tengo una discusión en ese momento con Del Espriella y el actual presidente en ese momento, que era Ardito Barletta, y decido regresar a Protesa. Llamo a TV2 y me dicen: TV2, arrancas el jueves a las 9, el próximo jueves. O sea, ni siquiera tuve un solo jueves. Y entonces regresé de nuevo al 2. El día siempre es jueves. Siempre Comenzaste jueves. viernes, pero siempre... Siempre jueves. Después viene todo el proceso de la época militar, el año 87, el Canal 2 lo adquieren los militares y llega el momento en que yo comienzo no, yo solo. La gente deja de pautar. Acá hubo una paralización económica total y yo decido cambiarme de Canal 2 a Canal 4. En ese momento, Jimmy de la Guardia le da una apertura de canal extraordinaria y me dan el viernes en la noche para no romperle la tira familiar que ellos tenían de lunes a viernes. Entonces se mantenía hasta el jueves y el viernes a las 9 era mi programa. Inmediatamente respondió el japonés, nuevamente aprovechando los zapatos en la parte media del cuerpo a Nakajima. Agotado ambos. Y ahí salgo del 4 por un malentendido de unos comentarios que yo hice que me sacan del aire. Una situación que no está de más comentarla, mucha gente ya la conoce. Y yo me regreso de nuevo al 2
y hacen otra fiesta. Regresa Juan Carlos a su casa el mismo día y a la misma hora, jueves de nuevo a las 9 de la noche hasta el sol de hoy. De ahí de TV2, por un incumplimiento de horarios, ya estoy hablando desde el tiempo de Pedro Díaz, cuando Pedro Díaz era el gerente, ya Metcon Canal 4 se había fusionado con el 13, era Metcon, y un día me dice, Nico, ¿y por qué no te vienes para acá? Y eso, bueno, ya son casi 20 años que tengo de estar en Ya Metcon. es historia porque sigues aquí. Más de la mitad, porque acuérdate que yo Claro. tuve una temporada con el 4. La mitad de la vida con Metcon, pero también tuve muchos años con el 4. Lo mejor del boxeo nace en una época de las grandes peleas, ¿no? De Eusebio Pedrosa, Hilario Zapata, Roberto Mano de Piedra Durán. Y en ese momento, la voz que se escuchaba narrando todas esas peleas, además de todo un equipo de narradores, era la tuya. Intervención ahora de Lennart, falló algunos golpes que lo hizo fallar a propósito Durán. Ahí le pone la quijada a Durán y lo conecta. Vamos a escuchar la algarabía cuando está terminando esta pelea. O sea, ¿cómo era narrar esas memorables peleas para Juan Carlos Tapia? Bueno, yo tengo que reconocer que en ese tiempo, yo en el 2 dominaba el boxeo, pero en el 4 habían Hernán Botello, estaba todavía Arquimedes Fernández, Tomás Alberto Cupa, todos ellos. Pero como la emoción de narrar esas peleas es indescriptible para mí. Y especialmente cuando había un panameño defendiendo el título. Y tratar de mantener la imparcialidad, que eso es muy difícil. Cuando, por ejemplo, está peleando Durán. ¿Ves? Pero es una experiencia muy interesante. ¿Cómo fue tu relación con esos grandes campeones de boxeo de esa época? Todo. Mira, yo soy el papá de los boxeadores. Cuando ellos lo saben todos. Cuando ellos tienen algún problema, me vienen a buscar a mí. Problema que sea. Inclusive el propio Roberto Durán. Cuando tiene algo serio, me consulta a mí. Me dice, viejo, ¿qué opinas tú de esto? Ellos saben que yo siempre estoy para apoyarlos en lo que ellos me pidan. Lo mejor del boxeo también se convierte no solo en referencia nacional, sino en referencia internacional. Desde 1978, incluso antes de la televisión por cable, Juan Carlos Tapia promueve las peleas de boxeo a nivel latinoamericano vía satélite. Representa a la cadena latinoamericana para Latinoamérica de deportes, ESPN. Juan Carlos, ¿cómo fue esa experiencia internacional de lo mejor del boxeo y tuya también con el boxeo a nivel latinoamericano y a nivel mundial? En el año 79 pasa un productor chileno y lo curioso es Chile, que Chile no es un país boxístico, ve el programa y me dice, yo quiero un programa para Chile igual. Y yo comienzo a hacer una serie para Chile. De Chile salto a Perú, de ahí a Ecuador, y en unos 3 años quedo en 20 países de América Latina haciendo un programa que hacía para América Latina, que tenía mucho sabor de América Latina. Posteriormente hago programas específicos para países como Argentina. Yo hice 5 años de boxeo solo de boxeadores argentinos, que los argentinos decían, ¿cómo es posible que este panameño tenga más archivo de boxeadores argentinos que nosotros los argentinos? Y todos los sábados, lo daban los sábados a las 12 de la noche, que yo decía, pero Buenos Aires a las 12 de la noche, a las 9 de la noche en Panamá. Solo con boxeo argentino. Después comienzo a representar a los promotores de boxeo. Empiezo con Bob Arum. En el año 79 también comienzo a representar a Bob Arum y abro el mercado de América Latina, que vendía muy poco y yo lo logro hacer un mercado muy importante. Después represento a Don King y termino representando a los promotores más importantes de boxeo. Y después me agregan 6 o 7 países de Asia que no vendían boxeo y que yo hago que comiencen a transmitir boxeo. Y en el 89, yo diría la fama, porque cuando decían boxeo en América Latina, hay un panameño que lo vende. Yendo y se fue a la lona Barclay. Tremendas combinaciones de Durán. Entonces ESPN se entera, vienen y me contratan. Me dan primero Panamá, después Centroamérica y después me atienden a casi toda América Latina. Y 2 años más tarde me contrata Hallmark también, Hallmark Channel, para vender su canal de películas. ¿Cuál es tu consejo para ser un buen vendedor? Porque tu experiencia, más allá del programa, es una experiencia de ventas. Así es. Mira,
Tú tienes que primero conocer tu producto, confiar en él y no tener temor y ofrecerlo. La gente no tiene idea lo fácil que es vender. A mí la gente me dice muchas veces, Juan Carlos, lo que pasa es que tú eres muy buen vendedor. Yo le digo, no, lo que pasa es que tú eres un gran comprador, que es muy diferente. Juan Carlos, tus Sí. pregones son parte de la cultura popular en Panamá. Claro. Bueno, está mal, está cayendo, se va contra la cuerda y se cayó. Del todo se enterró la cabeza en la lona. Eso ¿Cuál es el no que se más te para. gusta? No es el que más me gusta, el más conocido tiene las piernas de trapo, porque se la aplican hasta los presidentes, a los ministros, cuando tú lo ves culitranqueando, le dicen tiene las piernas de trapo, ¿ves? Inclusive yo me acuerdo una vez de Pérez Valladares que refiriéndose a en campaña, él dijo, tienen las piernas de trapo. Juan Carlos, ¿qué harías diferente si pudieras hacer de nuevo lo mejor del boxeo? Comenzar de cero. Yo creo que no. Yo soy como la canción esa, no me arrepiento de nada, que canta Edith Piaf. Yo creo que tú tienes que errar para poder sacar experiencia. Yo siempre he dicho que lo contrario de éxito no es fracaso, es conformismo. Porque del fracaso tú sacas una experiencia para lograr un éxito futuro. Del conformismo no sacas nada. Yo no cambiaría nada. Mantenerse 40 años en el aire con rating es muy difícil. Te lo digo, hay que reinventarse todos los años. Y nosotros nos reinventamos todos los años. Tú ves un programa último nuestro con uno de hace 10 años, no tiene nada que ver. Nosotros hoy día hacemos un show boxístico. Bueno, ahora seguimos con más noticias en Telemetro Reporta. Más adelante hablaremos con la familia de Juan Carlos Tapia. Y también con ese Juan Carlos Tapia fuera del mundo del boxeo. El Juan Carlos Tapia de la política, de los vinos y del humor. Siga con nosotros. Muy bien. Bueno, y se fue a la lona, se fue a la lona. Buenas combinaciones, lo sacó fuera del ring. Bueno, está mal, está cayendo, se va contra la cuerda y se cayó. Esto es todo. Bueno, y se fue a la lona, se fue a la lona. Buenas combinaciones, lo sacó fuera del ring. Bueno, está mal, está cayendo, se va contra la cuerda y se cayó. Esto es todo. Juan Carlos Tapia cumple 40 años llevando adelante el programa Lo Mejor del Boxeo. 40 años de historia y hoy nos abre las puertas de su hogar para conversar con su familia y entender cómo han sido estos 40 años de vida de Lo Mejor del Boxeo. Y también esa familia que detrás de cámara apoya al hombre que está al frente de Lo Mejor del Boxeo. Comenzamos con Carmen, su esposa. Hola. Carmen, ¿cómo han sido estos 40 años de Lo Mejor del Boxeo? Bueno, la verdad es que siempre viendo a mi esposo trabajar para que cada programa, desde el primero que hizo, el siguiente, cada uno sea mejor que el otro, esforzándose siempre por buscar lo último, trabajando arduamente. Cuando recién empezó su programa, cuando él empezó su programa no nos habíamos casado todavía, o sea, nos casamos un año después Del programa. del programa. O sea que eso... De ahí saqué los fondos para casar. De ahí Ya veo, sí, ya sí. me imagino. Ajá, exacto. Después al año nos casamos, ya vinieron nuestros hijos, empezamos a educarlos. Cambió mucho esa vida, me imagino, demasiado, ¿no? Entre antes sí. del programa y después del programa. Después del programa, sí, porque ya era todo, giraba todos los jueves y toda la semana el tema era sobre qué iba a tratar el programa. Él trabajaba 16 horas. En ese tiempo trabajaba 16 horas editando Ahora trabajo con 3. aquellos equipos que usaba en esa época. Tuvo amigos que le prestaron cámaras, que improvisaron cosas. Un primo le ayudó a hacer un estudio, o sea, para poder empezar con el programa. Pero realmente nunca pensé que este programa iba a llegar a esto que ha llegado ahora, 40 años. Ahora, ¿a usted le gusta el boxeo? Sí, sí me gusta, o sea, sobre todo las peleas de Durán, todas las peleas de los panameños, de verdad que las gocé. Usted la vivió y su esposo estaba narrándola, Estaba ¿no? narrándola y me encantaban los pregones.
Bueno, y se fue a la lona, se fue a la lona. Que fueron también parte de nuestra vida, de los famosos pregones esos. Y la verdad es que sí, siempre hemos estado... ¿Cuál es su mayor satisfacción en estos 40 años de programa? Que por lo que confirmo, está vinculada a su familia, a su vida. Total, bueno, lo mejor ahora es que mis 3 hijos, gracias a Dios, han querido trabajar con su papá. A todos les gusta lo que hacen, todos están empapados en eso. Ahora mi yerno, que es el esposo de Lore, también es el gerente y el gerente, y además es comentarista igual que mi hijo en el programa junto con Daniel Alonso y Juan Carlos. Así que cuando los veo a ellos todos ahí, sé que mis 2 hijas, además una está trabajando en lo que es la web, la otra está allá en Medcom también, dirigiendo y produciendo. Oscar, cuéntame, ¿cómo es esa experiencia de vida con Juan Carlos Tapia? Bueno, el señor Juan Carlos es una persona muy estricta, como ustedes están acostumbrados a verlos, en su manera de trabajar. Sin embargo, su parte familiar es su punto débil, ¿no? O sea, yo lo descubrí muy temprano, que él tiene una debilidad muy grande por sus hijos y mucho más aún con los nietos. Entonces es curioso ver cómo cambia esa persona a la que muchos incluso le tienen miedo, ¿no? Este señor que se pone rojo en los comentarios, que tiene su manera tan particular. O sea, que de al principio le tenías miedo. Terror. Esta familia me abrió las puertas, tanto a la familia como a la empresa, y yo creo que nos hemos entendido muy bien, tanto empresarialmente como familiarmente, obviamente con todo, obviamente, ¿no? A través del vínculo familiar que existe a través de mi esposa Lore. A ver, Lore, cuéntame esa experiencia de trabajo con Juan Carlos Tapia. Me gusta mucho. A veces es difícil por la personalidad de él, que él es estricto en su trabajo, pero a la vez después llega y dice, mamita, vámonos a almorzar. Y así, es una cosa que tienes que ver en qué momento él viene jefe y en qué momento él viene papá. Entonces, a veces es un poquito difícil, pero es lo máximo. Ahí estamos todos, mis hermanos, mi sobrino, Oscar, mi esposo. Y es un ambiente, la verdad, que yo no cambiaría por nada porque puedo verlos a todos los días. Y nos respetamos mucho, gracias a Dios. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje de tu papá? La responsabilidad. Él es una persona también muy puntual, que yo se lo admiro mucho, muy exitosa. Él también investiga todo lo que dice. Él también cuida mucho su imagen. ¿Cuántos patrocinadores no han querido que él sea imagen y él nunca ha dicho que sí? Y eso es algo que yo le admiro porque él, con el tiempo, él sigue vigente él mismo. Eso es lo que a mí más me gusta de él. Y en verdad lo aprendo y espero que nosotros todos podamos seguir ese ejemplo. Cristi, cuéntame esa relación con tu papá. Bueno, la relación... Papá jefe, porque es así, papá y jefe. Bueno, la relación papá-jefe es un poco diferente a la de papá con sus hijos, ¿no? Porque él como papá es bastante consentidor y complaciente, pero de repente como jefe, nos estamos reuniendo, digamos, en la reunión de producción, y de repente él sale con una idea y yo le digo, no, que eso no se puede, no, y él te regaña y te dice, sí se puede, y me vas a decir que sí, y no me digan que no, o sea, como que se impone más como jefe, y ya después uno entiende que lo que él dice es por el bien del programa y por el bien del trabajo, y la mayoría del tiempo tiene la razón, ¿no? Pero es así un poco como más estricta que la relación familiar, por supuesto. Ahora, ¿qué has aprendido de él? Bueno, muchísimo, tanto de él por sus comentarios políticos como lo ve el resto de la gente. Yo le aprendo mucho. Él es una persona muy honesta, muy responsable y que le preocupa mucho la justicia social. Entonces eso yo he visto cómo él siempre lo ha defendido y es algo que admiro mucho de mi papá. Así es. Juan Carlos, bueno, Sí. ya escuchaste a tu esposa, a tus hijos. ¿Qué tú le dices a tu familia después de estos 40 años de trabajo? Yo tengo la dicha de, ahora que mis hijos han hecho sus propias vidas, que vivimos Carmen y yo solos como novios, yo tengo la gran dicha de que yo convivo con ellos en la oficina. Es decir, ellos conviven más con su papá que con su mamá porque trabajan en la oficina. Y yo creo que Carmen siempre me ha envidiado esa partecita. Lo que pasa es que la mamá trabajando en la oficina quedaría hablando con las hijas y ahí no trabaja nadie, porque ellas son muy conversadoras entre ellas. Yo la verdad es que me siento muy bien, muy realizado.
Yo, cuando Cristian antes dijo que yo digo sí se puede, es que yo no acepto bajo ninguna circunstancia alguien que me diga esto no se puede. Porque todo se puede. Si es lógico, si es correcto, si haces el esfuerzo, se puede. Y se lo he demostrado a ellos, que sí se puede. Ahora seguimos con más noticias aquí en Telemetro Reporta. Hablaremos más adelante con Juan Carlos Tapia acerca de ese Tapia, pero no de boxeo, sino de política, que ese Tapia de vinos, ese Tapia de humor. Más adelante, aquí en Telemetro Reporta. Bueno, y se fue a la lona, se fue a la lona. Buenas combinaciones, lo sacó fuera del ring. Bueno, está mal, está cayendo, se va contra la cuerda y se cayó. Esto es todo. Bueno, y se fue a la lona, se fue a la lona. Buenas combinaciones, lo sacó fuera del ring. Bueno, está mal, está cayendo, se va contra la cuerda y se cayó. Esto es todo. Juan Carlos Tapia cumple 40 años con el programa Lo Mejor del Boxeo. 40 años en donde el país entero ha podido ver no solamente un programa semanal, sino también grandes peleas de campeonato mundial, internacional, gratis en televisión abierta. ¿Esto cómo se puede dar, Juan Carlos? Creo que es el único país del mundo que lo hace a ese nivel. Con anunciantes como los que yo tengo, que son los que pagan para que el público la pueda ver gratis. Tú sabes que estos eventos hoy día en la mayoría de los países del mundo se ven o en pay-per-view o en sistemas de cable. Panamá es uno de los pocos países que se ve en televisión abierta. Cualquiera que tenga un televisor, por muy humilde que sea, puede ver nuestras transmisiones. Eso es una gran Y te voy a diferencia. dar un adelanto que lo iba a decir ahora. Nosotros damos 16 transmisiones vía satélites por año. ¿Sabes cuántas vamos a dar en el 2015? ¿Cuántas? 32 transmisiones. Ese es por los 40 años. Por los 40. 32 transmisiones porque vamos a transmitir boxeo de Campeonato Mundial de Europa, que es sábados en la tarde. Entonces vamos a tener algunos sábados en la tarde, otros en la noche. Y habrán sábados que tendremos en la tarde y en la noche. El 40% de los campeones mundiales hoy día son europeos. Y no podemos excluir el boxeo, el campeonato mundial en Europa. Pero no todo ha sido boxeo. Así es. Decides incursionar en el análisis político. Así ¿Por es. qué decides comentar la política en un programa de boxeo? Bueno, yo cumplo ahora 25 años de estar haciendo comentarios políticos. Yo empecé, por supuesto, en la democracia. Esto no lo podía hacer en los tiempos de la dictadura porque tú sabes lo que hubiera durado el programa. Entonces empieza con la democracia, precisamente en el gobierno de Endara, y empieza como temas comunitarios de que hay que reparar esta calle, pero degenera en comentarios políticos. ¿Degenera por qué? O se desvía a lo general. Nosotros somos, el ser humano es un animal político. Entonces terminamos hablando de política. Hay mucha gente que dice, a mí no me gusta la política. No te gustará, pero hablas de política. Entonces tratamos con mucho respeto de criticar lo malo, políticamente hablando, y ponderar lo bueno. Porque también damos ponderación de las cosas que se hacen buenas. Ahora, la política complica muchas veces las cosas. Así es. En estos 25 años hubo presiones. Por supuesto que ha habido presiones. A mí, por ejemplo, a inicios del programa de Martinelli, por unos comentarios de unos contratos que ellos hicieron directos, que en ese momento la regla era la licitación, ellos la invierten y 80% de los contratos los hacen directos, 20% en licitación. Yo los critico muy fuerte, inclusive con la lista de contratos que me había dado el contralor de ese momento, que es Carlos Vallarino, y eso me cuesta a mí 4 meses de auditorías en mi empresa. Y no me encontraron absolutamente nada. Prueba de eso puede dar Cucalón. Ahora, ¿fue el único caso? Porque no ha sido el único, ¿no? Hombre, yo he tenido molestia de gente que me ha visto después de unos comentarios que le he hecho y no me ha visto con buenos ojos. Pero la mayoría de la gente, mira, yo siempre hago el comentario a nivel de funcionario, nunca personal. A mí no me preocupa el comportamiento personal de ese funcionario. Me preocupa que lo que está haciendo por mi país lo haga bien.
Yo acabo, fíjate, te pongo un ejemplo. Hace unas cuantas semanas acabo de hablar de que la autoridad del canal no nos estaba informando absolutamente nada de lo que había pasado y al día siguiente de mis críticas sale el administrador a darnos malas noticias. Se pospuso más, hay más sobrecosto y nos tenían totalmente engañados y no nos dicen nada. Entonces esas son las críticas que yo hago, despertar, que informen al panameño. Pero Juan Carlos Tapia tiene otra faceta, y es la faceta del humor. Juan Carlos, ¿cómo nació aquella era, en donde Juan Carlos Tapia contaba chistes? 1985, el que ríe de último ríe mejor. Mira, yo me convencí de que el panameño es contador de chistes. El panameño es como buen caribeño, buen contador de chistes. Y Panamá no tenía un programa de contar chistes. Tenía programas de humor, sketches de humor, pero no de contadores de chistes. Y de ese programa salen los grandes profesionales del chiste. Andrés Poveda, el Chiquitín de Mama, todos los grandes contadores salen de ese programa en 1985. Que después se hace una versión en el 98 que se llama La Capital del Humor. Y vestimos el humor de smoking. Mira, el humor, si tú quieres hacer un buen programa de humor, tienes que hacerlo por series. El humor no puedes, es que, bueno, lo puedes hacer, Poveda ha demostrado por muchos años que lo ha podido hacer, pero es muy difícil mantener un programa de humor por tantos años como el boxeo. La ventaja del boxeo es que el material no lo pongo yo, lo ponen los boxeadores. En el humor yo tengo que ver de dónde se saca ese humor, esos humoristas, y no es tan fácil. Juan Carlos, otra etapa, Sí. tu afición por el vino. Viene desde que yo empecé a trabajar en España, por allá por el año 69. Yo fui contratado a los 27 años como gerente general de una empresa de inversiones en España. Y me tocó quedarme una temporada larga en España. Ahí empieza mi conocimiento vinícola y desde ahí el vino para mí ha sido una pasión. El mejor vino que puedas recomendar. Calidad-precio. Sí, porque yo te puedo decir un Petrus, pero un Petrus vale mucho dinero. Calidad-precio, hay un vino que puede estar, oye, qué buena propaganda. No voy a decir a dónde lo venden hasta que no sea mi anunciante. El Pinot Noir es una de las cepas californianas, muy buenas, muy suaves y no es caro. Cualquier Pinot Noir. Beringer, por ejemplo, es uno que vale $14 y es un vinazo. O la crema. Ya deben saber quién la vende. No, yo lo digo, es Felipe Mota. La gente de Felipe Mota los vende. Oye, Juan Carlos, Sí. terminando ya. Sí. Ahora tu amor por la armónica. Cuéntame acerca de ¿No eso. sabías eso? Mario Libotto, un pianista italiano que viene mucho a mi casa, comenzó a tocar Noche de Paz. Y yo tocaba Noche de Paz cuando yo era muy niño en armónica. Y saqué la armónica y la comencé a tocar. Muy mal tocada porque tenía muchos años que no tocaba. Y tengo 3 años de estar una vez a la semana, los sábados o los domingos. Y ahora estoy tocando armónica. Tengo temas en YouTube. Después de 40 años en lo mejor del boxeo, ¿sigues o te retiras? Yo me voy a retirar cuando yo no sienta placer en hacer lo que estoy haciendo y cuando ya la memoria no me lo permita. Pero mientras pueda contribuir, lo voy a seguir haciendo. O sea, ya yo llevo 4 generaciones.
O sea, cuando empezó el programa, la gente que nos está viendo en este momento, en el año 75, el que tiene 50 años tenía 10 años. Y a lo mejor lo veía con su papá y su abuelo. A lo mejor el abuelo no está en este momento. Entonces, ese es un legado sentimental. Y el hecho de que yo, mientras pueda, trataré de hacer todo lo posible para que Panamá sea el único país del mundo, si se quiere, que no tenga que pagar para ver estos eventos. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Tiempo. Atenógenes. 40 años de Sí. éxitos con lo mejor del boxeo. Seguimos con más noticias aquí en Telemetro Reporta. Bueno, y se fue a la lona. Se fue a la lona. Buena combinación. Lo sacó fuera del ring. Bueno, está mal. Está cayendo. Se va contra la cuerda y se cayó. Esto es todo.